varias razones, ¿verdad? Pero hay dos razones que son muy importantes por las cuales nosotros debemos preparar el templo, y es especialmente porque solamente cuando el templo, cuando el tabernáculo estaba listo, entonces reposaba la presencia del Dios Santo, ¿sí? Solamente cuando está listo. Pero hay otra razón por la cual es importante preparar el templo, y es que solamente cuando el templo está listo y solamente cuando reposa la presencia de Dios en ese templo se pueden presentar las ofrendas, ¿sí? Se pueden presentar las ofrendas, y es que las ofrendas son absolutamente todas las interacciones que Dios tiene con su pueblo. La interacción que Dios tiene con su pueblo es a través de las ofrendas. Por eso es que hay tantos pasajes de la palabra que hablan acerca de las ofrendas. Y las ofrendas tienen una característica que se hizo Raquel, que desapareció. Está siendo reemplazada por su mamá. Bueno, esa es la principal característica de las ofrendas. Cada vez que Dios se refiere a las ofrendas, todas las instrucciones que Dios le da a Moisés acerca de las ofrendas le dicen: tiene que ser una cabra, o un carnero, o un chivo, o un becerro, o un cordero, y acto seguido, sin defecto. Sin defecto. Era la característica fundamental de las ofrendas que se presentaban al Señor. En la ofrenda quemada, que también se llama el holocausto, o la ofrenda del todo quemada, es decir, la ofrenda en donde todo el animal completo se ofrecía como olor grato delante del Señor, tenía que ser un cordero sin defecto. La ofrenda de paz también tenía un sacrificio cruento sin defecto. La ofrenda por el pecado tenía que ser un animal sin defecto. La ofrenda por la culpa era un animal sin defecto. Los animales permitidos para esas ofrendas eran de los rebaños y de las manadas. Es muy interesante. Los rebaños solamente eran las ovejas y las cabras, y las manadas eran las vacas. Entonces uno encuentra en el libro de los Números, pero también en el libro de Levítico y también en el Éxodo, por supuesto, que se presentaban como ofrendas corderos. Los corderos son las mismas ovejas, pero menores de un año, ¿sí? Una oveja hasta de un año, eso es un cordero. Los becerros son toros menores de 3 años, toros jóvenes. Los carneros eran los machos de la oveja. Estos sí ya eran mayores de un año, ya tenían cuernos, eran carneros. Y los chivos eran los machos de las cabras, machos, digamos, también adultos. Pero también había ofrendas en las que se podían sacrificar hembras. No solamente se podían sacrificar animales machos, se podían sacrificar animales hembras. De hecho, era obligatorio en la ofrenda de paz y en la ofrenda por el pecado presentar ovejas hembras. La ofrenda por el pecado, por ejemplo, si era por el pecado del pueblo, ¿sí? Es increíble cómo Dios fue tan detallado y cómo Dios da esas instrucciones tan detalladas, y perdemos de vista que esas instrucciones tan detalladas no es para hacernos bostezar cuando leemos el libro de Números o el libro de Deuteronomio, sino porque cada uno de los detalles está teniendo una característica o una condición profética, ¿sí? Cada una de las cosas. ¿Por qué tocaba presentar las ofrendas con el grano? ¿Por qué tocaba mojarlas con el aceite? ¿Por qué tocaba derramar el vino? ¿Por qué tocaba derramar la sangre del animal que se inmolaba? ¿Por qué tocaba ponerlo en los cuernos del altar? ¿Por qué tocaba salpicarla delante de la cortina? Todo eso, todo, absolutamente todo, tiene un sentido profético y un cumplimiento profético en Cristo. Todo, absolutamente todo. La ofrenda por los pecados, como negarse a testificar, ¿sí? Alguien que dijera, bueno,
testifique, y esa persona decía, no, yo no voy a testificar. O tocar algo que dejara ceremonialmente inmundo a una persona, o hacer un voto imprudente, requerían una hembra del rebaño, una oveja o una cabra. Pero si el oferente no tenía suficiente para comprar una oveja o una cabra, podía sacrificar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Pero si era tan pobre que no podía comprar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, Dios le permitía en su misericordia llevar 2 kilos de harina selecta. 2 kilos de harina selecta. Porque aún la harina selecta habla de las cualidades de Cristo, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente hay 31 referencias a este requisito, solamente en la Torá, solamente en los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 31 veces está escrito que los sacrificios tienen que ser sin defecto. ¿Y por qué las ofrendas de estos animales debían ser sin defecto? Porque el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí. Son mi pan. Son mi pan. Tremendo, ¿verdad? Que Dios diga a un pueblo: ese es el pan que yo quiero comer. ¿Sí? No solamente me encanta el aroma de tu sacrificio, es un sacrificio para comerlo, para degustarlo. Entonces, acto seguido, Dios le dice: asegúrese que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Aquí hay 2 palabras que quiero enfatizar. La primera es aroma agradable. Es increíble, pero cuando uno busca esas palabras, aroma agradable en el hebreo, lo que dice es esencia relajante. Es una esencia relajante. Y yo, digamos, trato de imaginar a Dios que nos ve todo el tiempo desde el cielo, a veces haciendo las cosas muy bien, a veces no tanto. No solamente nos ve a nosotros, ve a todas las personas, ve las atrocidades que pasan en todas partes. Vieron anoche una noticia de una mamá que vendía videos pornográficos de un niño de 2 años que tenía una discapacidad, que recibía 2 millones de pesos por cada uno. Eso lo ve Dios. Por eso clamamos nosotros: ven, Señor Jesús. Porque anhelamos que su reino de justicia termine con eso. Termine con eso. La trata de personas, la esclavitud, ¿verdad? Hoy en día nosotros pensamos que la esclavitud se acabó cuando los navíos españoles y belgas y de todos los europeos dejaron de ir a Europa a traer africanos para trabajar aquí en las Indias occidentales, pero eso no se acabó, ¿sí? La gran discusión de estos días es que la guerrilla está siendo acusada de esclavitud en pleno siglo XXI. ¿Sí? Uno de los cargos de lesa humanidad contra la guerrilla en el proceso de paz y la justicia, la jurisdicción especial para la paz, es que tienen que afrontar un cargo de esclavitud hoy en día. Y hoy en día hay trata de blancas, y hoy en día hay comercio de niños, y hoy en día hay cosas atroces, completamente atroces. Y yo pienso en eso, y luego pienso en el sacrificio, y entiendo por qué Dios dice: este sacrificio es una esencia relajante, es un tranquilizante, porque no imagino el dolor en el corazón de Dios de ver personas haciendo eso a otras personas, sus criaturas matando a otras, sus criaturas esclavizando a otras, sus criaturas haciendo cosas abominables a otras. Y también dice: son mi pan, mi alimento, mi comida.
pero más que eso, un manjar. No es cualquier alimento, no es cualquier pan, es un manjar, es un manjar. Por eso Dios dice: si me vas a preparar un manjar, esta es la receta, hazlo así, tráeme esto, ¿sí? Mézclalo así, quítalo así, quítale el cuero, llévalo para allá, lava las patas, separa la grosura, quita los riñones, ponlo en este altar, quémalo así. Esa es mi esencia relajante, mi tranquilizante, pero mi alimento, mi comida, mi manjar. Y cuando pienso en que cada una de esas ofrendas refleja a Cristo, entiendo que Cristo es el manjar. Cristo es el incienso, el olor grato, la fragancia relajante, tranquilizante, el sacrificio perfecto, el que hace pasar la justa ira de Dios, el que satisface y tranquiliza esa justa ira de Dios. Hebreos 22, lo tengo aquí, Hebreos 9:22, está aquí. Según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Hasta ahí, ¿verdad? El templo mismo tiene un rito de purificación, que es coger una novilla, digamos una becerra roja que se cría en Israel y se quema, y esas cenizas se recogen, y esas cenizas, con ellas se purifica el templo. Ese rito no ha pasado hace siglos, porque hace siglos no existe el templo, pero un día el templo de Jerusalén se va a erigir y esa novilla será quemada y sus cenizas serán esparcidas y el templo será purificado y todos los instrumentos serán puestos y se levantarán los levitas, restituirán el sacerdocio levítico y harán los sacrificios, y entonces sabremos que el fin está muy, pero muy cerca. Pero las cosas venidas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Las cosas verdaderas del cielo, no las imágenes del cielo, no las copias del cielo, esas debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Versículo 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Entró en el cielo mismo para presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. De modo que las cosas del cielo, las cosas venideras del cielo, debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Y quiero que tengamos esto en mente, porque verdaderamente siempre pensamos en ir al cielo, pero entre más leemos las Escrituras, lo que vemos es que el anhelo de Dios ha sido habitar entre su pueblo, y eso implica traer el cielo aquí. Veamos Efesios 5:25.
Dice así: Cristo amó a la iglesia. Este pasaje está hablando del matrimonio, del misterio del matrimonio. Pero no vamos a hablar del misterio del matrimonio, nos vamos a concentrar en que Cristo amó a la iglesia. Como el marido debe amar a su esposa, Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, con un propósito: hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Examinemos estas palabras. Dice que Cristo amó a la iglesia tanto que entregó su vida por ella, con un propósito: hacerla santa y limpia. ¿Saben esas palabras santa y limpia del versículo 26? Se refieren a purificarla por medio de la expiación. Esta no es una purificación de coger un baldecito con agüita jabonosa, no. Es la purificación por medio de la expiación. Es la purificación por medio del derramamiento de la sangre. Es la purificación para que esa iglesia pudiera ser libre de la culpa del pecado. Y el versículo 27 nos dice que lo hizo para presentársela a sí mismo. Es tremendo porque a veces uno dice, bueno, como es para mí, ¿cierto? Uno cuando se prepara algo en la casa, no se pone servilleta, no se pone individual, eso como es para mí mismo, me lo como, me lo voy comiendo ahí, ¿cierto? Cuando llega una visita uno pone servilleta, pone individual, pone cubiertos, plato sobre plato, ¿cierto? Pero cuando es para mí, eso, sí, con la pinza de cuero. Pero Jesús no hace así. Él ama tanto la iglesia, quiere tanto que la iglesia sea un manjar, que se toma la molestia de entregar su vida por ella para hacerla santa y limpia, para lavarla y presentársela como una iglesia gloriosa. Esta palabra gloria es difícil de explicar. Gloria se refiere a la fama, a la reputación. Gloria es una cosa que nos falta todavía entender, pero tal vez lo más cercano podría ser eso: un buen nombre, una buena fama, una buena reputación. Quiere presentarse a sí mismo esta iglesia con una buena reputación, con una buena fama, con un buen nombre, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Gloriosa, dice espléndida. Cuando uno busca esa palabra gloriosa en griego, es espléndida, una iglesia espléndida, que brilla, una iglesia preciosa. Preciosa no porque es costosa y cara, porque sí es costosa y cara la iglesia, porque costó la sangre de Cristo, pero preciosa porque es bella, bella, preciosa, libre de pecado, sin mancha, sin falta desde el punto de vista moral, sin arruga, sin ningún defecto espiritual, santa, haciendo referencia a los sacrificios y a las ofrendas que deben ser presentadas para Dios en medio de unas instrucciones solemnes de purificación, de limpieza, e intachable, que significa irreprochable. Que nadie tenga nada que decir de su iglesia. Versículo 29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo.
Otra palabra que me llamó tanto la atención. Dice que Cristo alimenta y cuida la iglesia. ¿Sabe qué es alimentar en el griego? Es nutrir, pero no es nutrir como cuando uno come algo nutritivo. Es todo un propósito, es todo un proceso, es nutrir hasta llevar a la madurez. Eso es alimentar. Ese es el alimento que Cristo hace por la iglesia. Es cogerlo a uno y primero darle seno, después darle papilla, después partirle los pedacitos chiquitos, después cuando ya le salen los dientecitos, entonces darle un poquito más, ¿sí? Y cuando somos maduros, la vianda, ¿sí? El churrasco, ¿sí? La carne, ¿sí? Sabiendo que no nos vamos a atorar con eso. No, el churrasco no es para los niños amamantando. El churrasco es para los grandes que tienen incisivos, caninos, premolares, molares, cordales. Alimentar es nutrir hasta llevar a la madurez. Alimenta a la iglesia, dice, y la cuida. Y cuidarla es cuidarla con tierno amor. ¿Saben cómo? La calienta, la mantiene abrigada. Ese es el primer acto de compromiso que hace un joven cuando corteja a una muchacha, ¿verdad? Le da su chaqueta, ¿sí? Le da su chaqueta. Entonces, yo recuerdo, Sandra también lo recuerda, yo tuve rinitis y ¿qué más era? ¿Cómo se llama eso? Sinusitis y alergias todo el tiempo cuando era joven. Sigo siendo joven, pero ya se me quitaron. y yo tenía que andar muy bien abrigado. Y Sandra andaba en camiseta. Entonces cuando llovía o hacía frío, pues me tocaba darle la chaqueta. Porque yo debajo de la chaqueta tenía buzo, camisa y camiseta, como hasta hoy. Ya no puso el buzo y la chaqueta, pero la camiseta y la camisa sí. Entonces, pues claro, empezaba a lloviznar y yo decía, toma, ponte esta chaqueta. Y ya sabía que eran 8 días de gripa, pero bueno, pues como la amaba, hacía como Cristo, ¿verdad? La cuidaba, la calentaba, la mantenía abrigada. Y ese, Sandra me entendió, era una manifestación de mi amor, porque ya sabía que cuando yo hacía eso eran 8 días en cama. Y con este propósito de alimentar a la iglesia, de nutrirla hasta llevarla a la madurez, Cristo dio a la iglesia dones. No perdamos de vista, es que el propósito de Cristo es alimentar, nutrir a la iglesia hasta que la iglesia crezca y llegue a la madurez, ¿sí? Si somos una iglesia inmadura, algo está pasando. Si somos creyentes inmaduros, algo está pasando, ¿sí? Podemos ser como esos niños que tómate la colada y no, ¿cierto? Y la colada en la nariz, en la boca, en el babero, en el pecho, en las piernas, y uno, y hasta que no tomemos colada, no vamos a poder comer carne. ¿Toca? Comerse la papilla, comerse la colada, bueno, todo lo que viene en la dieta, y al final ya uno dice está listo para comer carne. Entonces, en el siguiente versículo, Efesios 4:11, dice esto: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién dio los dones a la iglesia? Cristo. Bien. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas,
los pastores y maestros. 5 dones. 5 dones que representan 5 ministerios. ¿Sí? Tengo que reconocer que no hablamos mucho ni del don, ni del ministerio del apostolado, ni del don ni del ministerio profético, y empezamos a hablar del don y del ministerio evangelístico, del don y el ministerio del pastoreo, del don y el ministerio de los maestros o los que enseñan la Biblia. Pero no son 3, son 5. Entonces tenemos que poner atención cuál es el don y el ministerio de los apóstoles y cuál es el don y el ministerio de los profetas. Y claro, no vamos a decir que vamos a añadirle ninguna profecía a la Biblia porque la revelación está cerrada, ¿verdad? El Apocalipsis cierra las revelaciones, ¿cierto? Pero tenemos que entender entonces qué es el ministerio apostólico, qué es el ministerio profético, porque tenemos una pata de 5 sillas que tiene 2 patas muchas. Y como esto lo dio Cristo a la iglesia, ¿cierto? 5 dones. Veamos entonces en el versículo 12 cómo es que funciona eso. Dice, ellos, los dones, y por supuesto por extensión quienes los tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Y es posible que entonces nosotros podamos descubrir por qué nos cuesta trabajo llevar a cabo la obra de Dios. ¿Por qué nos cuesta trabajo edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Y puede ser por eso, porque nos faltan 2 patas. Y las otras 3, seguro, como dicen los ingenieros que se dedican a la gestión de calidad, seguro que hay oportunidades de mejora, siempre hay oportunidades de mejora, ¿cierto? Pero con lo que tiene que ver con el apostolado y las profecías, tenemos todas las oportunidades de mejora porque sobre eso tenemos que empezar a aprender, porque son los dones que Cristo dio a la iglesia. Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Entonces, es un proceso, ¿cierto? Continuará hasta que todos, no falta ninguno, todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Tremendo, ¿verdad? Hoy en día que hay, yo no sé cuántas denominaciones hay, creo que ni con las manos de los dedos, de las manos ni los pies alcanzo a contar cuántas denominaciones habrá. Habrá montones, pero estos 5 ministerios fueron dados para edificar, para preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y tal conocimiento, tal no dice, pero claramente, pues, y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos ¿qué? Maduros, no más duros, maduros en el Señor, maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sí? O sea, todo esto que hemos hablado hasta aquí es única y exclusivamente para esto, para que seamos maduros en el Señor, para que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, madurez es alcanzar la plena y completa medida de Cristo. Entonces, si nosotros queremos saber qué es un creyente maduro es el que ha alcanzado la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ahora lo siguiente que podemos hacer es preguntarle: Álvaro, ¿eres un creyente maduro? No tengo que contestar. Pero ¿cuándo esperamos que eso pase? ¿Cuándo esperamos que eso pase? Tengo que confesar que tal vez como muchos de nosotros lo hemos pensado, el día del Señor, ese día
todos seremos transformados, ¿verdad? Entonces Él nos lleva de microbio a cuerpo glorificado. Pero no creo que sea así. Porque lo que hemos estado estudiando es que el Señor mismo nutre a la iglesia para hacerla madura, ¿cierto? Entonces, si yo todavía soy un microbio, pues creo que es porque me he saltado el proceso, no he estado en el proceso. El siguiente versículo dice, en cambio, y este en cambio es una comparación que Pablo está haciendo entre que es un creyente inmaduro y un creyente maduro. Entonces, ha escrito el inmaduro, pero como ya sabemos cómo es el inmaduro, ¿para qué lo decimos, cierto? Más bien miremos cómo es el maduro. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Cuando seamos maduros, hablaremos la verdad con amor. No es solamente hablar la verdad, no es solamente hablar la verdad, ¿sí? Algunas personas tienen dificultad con decir la verdad, ¿sí? Entonces ellos están chiquitos, todavía seguramente siendo amamantados, no han madurado hasta poder decir la verdad. Pero no es suficiente decir la verdad, porque personas que en ocasiones piensan que porque eso es verdad, pueden decir lo que sea y como sea, ¿cierto? No, hablaremos la verdad con amor. Eso es un indicador de un creyente maduro. Dice, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo. Cristo dijo la verdad siempre, pero lo hizo en amor. Entonces alguien me dirá, y cuando volteó las mesas, bueno, cuando volteó las mesas es porque comerciantes habían invadido la casa de su padre, ¿sí? Y si a la casa de mi padre la invaden comerciantes y ladrones, yo también les volco las mesas. Pero lo que Cristo dice es, o más bien, el deseo de Cristo es que nosotros hablemos la verdad con amor y así creceremos. Es un proceso, no se detiene. Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, ¿sí? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Ha sentido que usted no encaja con alguno de los creyentes? ¿Sí? ¿Ha sentido que como que él es un codo y usted también? Como que no encajan, ¿sí? Punta con punta. Pero esto lo que hace es que encaje. Cuando estamos maduros, encajamos. ¿Le ha salido una yuca? Sí, cierto. A mí por las mañanas me salen yucas de los tobillos y de los dedos de los pies. Yo me estoy crocantico. Y sienten un descanso, ¿no? Cada vez que sale una yuca, uno como que, encajó. Me siento mejor. Bueno, Cristo quiere eso. Quiere sacarnos las yucas quiere sacarle las yucas a su cuerpo para que encaje. Y para eso se necesitan creyentes maduros, que encajen perfectamente uno con el otro. Y cada parte, entonces, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano, pero sobre todo lleno de amor. Entonces, la madurez implica que hablaremos la verdad con amor, implica que creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, implica que cada parte cumple con su función específica, implica que cada parte ayuda a que las demás se desarrollen, implica que como resultado todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Y cuándo debe pasar eso? Y la respuesta es hoy. 11 de febrero de 2024. Hoy tiene que pasar eso. Hoy deberíamos llegar a la madurez. Alguien me va a decir, uy, pero ¿cómo voy a dejar de ser un protozoario y llegar a la madurez para comer carne? Dejar de comer, ¿qué comen los protozoarios? Plancton, yo no sé. Sí, y comer carne.
Podría estar pensando, eso sería un milagro, ¿cierto? Pero hace unos días escuché a un hombre que decía, los milagros no son sino cosas que naturalmente van a pasar, pero más rápido. Más rápido. Eso es un milagro. Entonces Hebreos 4:7 dice estas palabras. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto y es llevado hasta la tierra prometida. ¿Saben cuántos días hay entre Egipto y la tierra prometida? 11 días. ¿Saben cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel vagando antes de entrar a la tierra prometida? 40 años. 11 días versus 40 años. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel no creyó a Dios y no entró en el reposo 11 días después. Por lo tanto, vagó 40 años. Y Dios entonces fijó otro tiempo para entrar en su descanso, otra oportunidad. Vamos a dar otra oportunidad. Ese tiempo es hoy. Ese tiempo es hoy, dice ahí. No digo yo, dice ahí el Señor, ese tiempo es hoy. Nuestra transformación no es para algún día, para la final trompeta, no, es hoy, es hoy. Lo anunció mucho más tarde, por medio de David, en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. El corazón endurecido es un síntoma de la inmadurez. El corazón endurecido es un síntoma de la inmadurez. Su voz quiere llevarnos a su descanso. El Señor quiere llevarnos a su descanso hoy. Miremos el siguiente versículo. Mateo 11:28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Presente, digamos, esas palabras están en presente. Vengan. No podrán venir, no, algún día vendrán, no, vengan. Los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. A veces ni siquiera somos conscientes de la necesidad que tenemos del descanso. Ni siquiera somos conscientes. ¿A usted le ha pasado que tiene un tiempo en donde está muy exigido? En la universidad, o en el colegio, o en el trabajo, está muy exigido, y finalmente entrega y se enferma, porque su cuerpo estuvo haciendo un esfuerzo tremendo para sostenerlo, y el día que usted dice entregué, cumplí, terminé, ese día se enferma porque su cuerpo dice ya no aguanta más. Entonces, obligadamente tiene que ir al descanso. Ese no es el descanso que nosotros estamos buscando. El descanso que nosotros estamos buscando es el descanso que da Dios, el descanso que permanece a pesar de que tengamos circunstancias difíciles en la vida, el descanso que solamente se encuentra en su presencia. Es cuando estamos cargados y encontramos descanso en la presencia del Señor. Y el día es hoy. Hoy es cuando debemos madurar. Hoy es cuando debemos ser hechos a la plena y completa medida de Cristo. Hoy Dios está comprometido con ese propósito. Está tan comprometido que dio a su único Hijo para eso, para que nosotros seamos llevados a la madurez. Y nos dio su Espíritu Santo además, para que more en nuestro cuerpo. Como decía hace un rato, siempre Dios ha querido vivir y habitar entre su pueblo. Ese es su anhelo santo. Y lo vemos en el Edén, ¿verdad?
En el Edén Dios caminaba, puso al hombre ahí para que caminara también, ¿sí? Pero lo vemos en el tabernáculo y digo, bueno, yo voy a habitar en el tabernáculo. Después lo vemos en el templo y digo, bueno, yo voy a habitar en el templo. Y ahora lo vemos en la iglesia, que está compuesta por piedras vivas, en las que habita su Espíritu Santo, porque su deseo es habitar entre su pueblo. Y desea traer el cielo a la tierra. Y por eso la oración del Hijo es esta: que venga tu reino, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, ¿sí? Que tu reino venga pronto. Entonces nos toca dejar de pensar en irnos para empezar a pensar en recibirlo, ¿sí? Que todo aquí esté dispuesto, que la iglesia, el templo, mi templo, todo esté dispuesto para que su presencia repose, ¿sí? Para que se cumpla su voluntad en la tierra, así como se cumple en el cielo. Ciertamente el reino se acercó cuando vino Cristo, pero hay un cumplimiento profético que estamos esperando. El reinado milenial de Cristo, 1000 años del reinado de Cristo sobre esta tierra, donde la iglesia tiene una parte muy importante, tiene un rol, pero tiene que prepararse para eso. ¿Y cómo nos vamos a preparar para eso? La primera cosa que necesitamos para prepararnos es creer en Dios. Dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Creerle a Dios es que no le creemos a Dios. No creemos que Dios nos puede sanar. No creemos que Dios nos puede restaurar. No creemos que Dios puede cambiar nuestra vida. No creemos que Dios nos puede transformar. No creemos que Dios nos puede hacer de nuevo. Pensamos, no, pero eso ya yo estoy muy viejo, yo ya sé, yo ya crecí, yo ya hice así. No, falta de fe, ¿sí? Pero recuerdan lo que dijo David. Dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis nuestros corazones. Tenemos que creer que hay un reposo para nosotros en Él. Hoy está disponible para nosotros hoy. No tenemos que esperar hasta el milenio. Podemos entrar hoy al reposo. En medio de esta vida que vivimos, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros azares, de nuestros afanes, podemos entrar en ese reposo. Podemos madurar hoy y ser conformados a la medida de la plenitud de Cristo. Porque Dios nos está llamando a madurar y nos dice, el tiempo es hoy. Y para eso necesitamos los dones que Cristo repartió a la iglesia. Esa asignación implica una responsabilidad, que es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El cielo en la tierra implica un templo, en varios sentidos. Dijimos el templo que será levantado en Jerusalén como cumplimiento de las señales proféticas, pero también un templo en cada uno de los creyentes. Estamos entendiendo que debemos preparar nuestro cuerpo para que repose la presencia de Dios. Es que tenemos que entender que a donde vaya nuestro cuerpo va la presencia de Dios. Es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero también para que haya el sacrificio. Y en esto quiero ser muy claro porque no quiero, digamos, que se preste a una mala interpretación. El sacrificio de Jesús es único, es suficiente, es perfecto, es el que nos da la salvación. Pero nosotros tenemos una invitación a volvernos sacrificio vivo y santo delante de Dios. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, Pablo dice, les ruego, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, la clase de sacrificio que a Él le agrada.
que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios, tranquilizante en medio de esta generación que vive en la oscuridad, en la violencia y tantas cosas terribles. Dios quiere que nosotros seamos su sacrificio vivo y santo, su manjar. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Vamos a madurar. Amén. Nuestro perfeccionamiento es aquí y es ahora. Y quiero mostrarles unos versículos de Malaquías. No los puse todos porque no quiero desanimarlos, pero algunos versículos de Malaquías. Tuvimos unas conversaciones al respecto de esto con Sandra hace unos días. Esta es una revelación del Señor para ella, pero yo me copié. El Señor de los ejércitos celestiales dice a quién: a los sacerdotes. A los sacerdotes. Eso no es con nosotros. A los sacerdotes. Bueno, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con respeto, con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y Dios contesta: mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Hasta ahí. En el versículo 6, el Señor de los ejércitos celestiales le dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Pero eso se lo dice a los sacerdotes. En Apocalipsis 1:6, esto está dicho a la iglesia: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Nosotros somos un reino de sacerdotes para Dios. Tenemos que entender que no ministramos para los demás creyentes, sino para Dios. En su infinita sabiduría, Dios ministra las necesidades de todo su pueblo cuando ministramos a Dios. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Luego, estas palabras de Malaquías son para nosotros. ¿Dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y podemos decir: ¿cuál sacrificio? Yo nunca he traído chivos, corderos, nada. Mi cuerpo, mi sacrificio vivo y santo, ofrenda ciega, porque en nuestra vanidad, en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, no queremos ver o no queremos aceptar nuestro pecado. ¿Cómo me ha costado eso? Porque Sandra todo el tiempo me dice: es esto, y me descoce cada vez que me dice: este es tu pecado, y yo digo: no puede ser. Y luego Dios me dice: sí, hágale caso, eso es verdad, ese es su pecado. Y entonces tengo que reconocer y decir: Señor, te he tratado con desprecio porque te he traído mi cuerpo, mi cuerpo conmigo adentro que no reconoce su pecado, ofrenda ciega,
Porque pongo mi entendimiento carnal por encima de la voluntad revelada de Dios y me niego a creerle. Me niego a creerle. Hay cuando leemos perdón, no sé qué hora es, lo que ya, bueno, todavía tengo unos minutos. Cuando leemos en el libro de Daniel y vemos que hay unos imperios que van a venir, ¿cierto? 4 imperios, uno después de otro. El primero es el imperio caldeo, ¿cierto? El de Babilonia. El segundo es el imperio persa, el príncipe de Persia, ¿cierto? El imperio medo-persa. Y luego el imperio de los griegos, de Alejandro Magno. Y luego sabemos que viene el imperio romano. Y creo que ese príncipe de Grecia todavía tiene influencia sobre nosotros, ¿no? Entendemos todo a nuestra manera occidental y tenemos que desaprender a acercarnos a la palabra de Dios con nuestra sabiduría occidental que le rinde culto a la lógica. Entonces, cuando Dios es ilógico, o cuando consideramos que Dios es ilógico, decimos: no puede ser, aquí no entiendo, Señor, ¿cómo así? Pero Dios no tiene que ser lógico, está por encima de la lógica, porque Él es Dios. Y nosotros, si nos limitamos a la lógica, vamos a mirar a Dios con un cristal que lo distorsiona. No tiene que ser lógico. Dios hace cosas que solo Dios hace. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero hace cosas nuevas todos los días. Nuestro entendimiento que no esté por encima de la voluntad revelada de Dios. Que no nos neguemos a creerle. Que no presentemos una ofrenda lisiada, una ofrenda enferma, de enfermedades como el temor, ¿sí? La mentira, o la crítica, o el enojo, o la amargura, o la maledicencia, o la ira, o la pasividad, o la vergüenza. ¿Qué hacemos todavía sintiendo vergüenza después de que Cristo nos ha lavado? ¿Qué hacemos comparándonos con otros? ¿Qué hacemos experimentando inseguridad, celos, envidias, victimización, autocompasión, falta de perdón? Ese no es el sacrificio que Dios desea. Él quiere un sacrificio vivo y santo, sin defecto, como su Hijo, para que sea la ofrenda que Él quiere recibir. ¿Qué podemos hacer? Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. La razón por la cual Cristo dio estos dones es que estos 5 ministerios preparan al pueblo de Dios para que lleve a cabo su obra y edifique su iglesia, que es su cuerpo. Y anhelamos ver el cumplimiento de la promesa de Dios, en que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y tal conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, nuestro cuerpo va a ser el sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra adoración voluntaria, lo que queremos presentar para que suba como olor grato, como un manjar para nuestro Dios. Este año tenemos un propósito, y el propósito
no es olvidarnos de todo lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido nos ha servido para entender que Cristo nos amó, que el Padre nos amó, que el Espíritu Santo nos amó, que Él pensó en nosotros desde antes del tiempo, que nos redimió. Entendimos la salvación, entendimos su amor, pero necesitamos continuar, necesitamos aprender muchas otras cosas. Por supuesto, hay mucha honra en todo lo que hemos aprendido, pero tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir con estos 5 ministerios, profundizando no en 3, profundizando en 5 ministerios. Y ese es nuestro propósito para este año, porque queremos una iglesia madura, una iglesia que lleve a cabo la obra de Dios, una iglesia edificada, un cuerpo de Cristo edificado como Él lo anhela, el cumplimiento de la promesa de Dios y que seamos uno en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros, que seamos a la medida de la plenitud de Cristo. Oremos. Amado Dios, damos gracias por este tiempo. Damos gracias porque Tú tienes cada día cosas nuevas para nosotros. Tenemos una invitación de tu parte para hacer hoy este tránsito a tu descanso, a tu reposo. Enséñanos, oh Dios, a entrar en tu reposo. Enséñanos a creer, Dios del cielo. Despójanos de toda barrera que impida nuestra incredulidad, de toda barrera que se oponga a tus propósitos en nuestras vidas. Renueva nuestro entendimiento, transfórmanos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Enséñanos a ver a tu Hijo Cristo Jesús, a contemplarlo, a venir delante de su presencia, a reposar en Él, a descansar en Él, a aprender de Él. Señor, como tú lo has dicho, enséñanos. Bendecimos tu nombre, Dios. Queremos reunirnos prontamente para volver a disfrutar la comunión con los hermanos, para volver a partir el pan, para volver a orar, para volver a adorar, para volver a alabar, para volver a ser fortalecidos. Padre, trae más personas, más creyentes a la casa de oración. Permítenos llevar también a nuestras casas tu palabra y compartirla con un café, con algo de comer, para que seamos edificados, para que tu propósito sea cumplido, para que empecemos a comer alimento cada vez más sólido, para que podamos terminar comiendo vianda y que nunca cese el hambre que tenemos de ti, que nunca cese, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.